Hola, mi nombre es Daisy Hernández, me encuentro nuevamente aquí en mi casa, en la ciudad de Iquique, y el día de hoy nuestro colegio Academia Hospicio comenzó a subir videos educativos de diferentes cursos y asignaturas para hacer un aporte en esta cuarentena nacional y mundial. ¿Qué hicimos nosotros? Con nuestra plataforma de YouTube La Estrella de Caos y nuestro grupo de Facebook Yo Amo Mi Colegio, rescatamos estos videos, los juntamos y los viralizamos de manera más didáctica para que todos ustedes tengan acceso a esta información. Aquí arribita dejaremos los cursos para que nadie se confunda y aquí abajito dejaremos el temario de contenidos de cada uno de nuestros videos virales. También debemos aclarar que la buena o la mala calidad de los videos viene desde origen, al igual que los efectos especiales y el desfase de audio. Nosotros no hemos manipulado ningún video original, solamente los agrupamos y los ordenamos, solo eso. Así que comencemos con el video. Clase 1, Formación del Sistema Nervioso, Biología para segundo medio. El objetivo de nuestra clase es conocer la constitución del sistema nervioso y las diferencias anatómicas entre el sistema nervioso central y el periférico. Partimos nuestra unidad hablando sobre la formación del sistema nervioso. Los seres vivos están constantemente expuestos a múltiples estímulos, tanto internos como del medio ambiente, a los que reaccionan mediante diversas respuestas, algunas simples y otras más complejas. Y es este sistema nervioso el que se encarga de elaborarlas. Podemos ver acá dos imágenes. En una hace énfasis en el encéfalo, en la parte que está dentro del cráneo, y en la otra hace énfasis en la columna vertebral, destacando la primera, el sistema nervioso central, y la segunda, el comunicador, que va a representar parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso está constituido por un conjunto de órganos formados por redes de células especializadas para cumplir diversas funciones. Por ejemplo, un tipo de células nerviosas son sensibles a los estímulos externos e internos y activan otras células de este tipo que procesan esta información en una red para finalmente activar a un grupo de neuronas motoras que inervan músculos, es decir, que se introducen, que llenan los músculos y las glándulas, permitiéndoles realizar la acción que observamos como una conducta. Por ejemplo, mover una mano, mover un pie, desplazarse, abrir los ojos, gritar, etc. Sin embargo, este esquema básico se torna complejo al relacionarlo con la conducta humana, pues la recepción de los estímulos y la reacción a ellos permite a los seres humanos conocer y modificar su entorno mediante funciones superiores, como el lenguaje, el pensamiento, los estados de ánimo, el aprendizaje, la memoria, capacidades que involucran más componentes de la red de neuronas. Es decir, en términos generales, el sistema nervioso se constituye del encéfalo, la médula espinal y los nervios. Observamos acá que es el cerebro quien recibe los estímulos de todas las partes del cuerpo, los integra y finalmente da una respuesta a esa integración. Y esa respuesta se disemina, se comunica, se transmite al resto de nuestro cuerpo, ya sea músculos, ya sea glándulas, como por ejemplo el páncreas, hacia la demás parte del cuerpo, y de esta manera se produce una reacción que puede ser voluntaria o que en algunos casos no nos damos cuenta que sucede porque es una reacción involuntaria. Pero ¿cómo es que se origina este sistema de señales de comunicación? El sistema nervioso inicia su diferenciación a mediados de la tercera semana de gestación a partir del embrión trilaminar. Acá el embrión no tiene todavía forma de bebé, sino que
tiene una serie de capas que se van a especializar en transformarse en células nerviosas. Y la parte más importante para nosotros, la que vamos a destacar de este embrión trilaminar, es el ectodermo. A partir de esta capa es que se origina el sistema nervioso. Veamos esta imagen. Tenemos una imagen de un embrión de aproximadamente 3 o 4 semanas. Ahora, este embrión, si nosotros lo miramos de ladito, nos vamos a dar cuenta que es plano. Observen. ¿Ya? Antes de convertirse en ese embrión propiamente tal, se pasa o tiene esta forma en donde usted observa 3 láminas. Una lámina en color azul, una en color rosado y una en color más bien amarillo. ¿Ya? La parte azul, que es el ectodermo, en esta capa es donde se diferencia el neuroectodermo y en la zona central se van a formar las crestas neurales. Y en la parte del medio, ese anillo que usted observa, se llama notocorda. La notocorda es especial porque es la estructura precursora del sistema nervioso. ¿Cómo es o cómo es que sucede? Mediante moléculas inductoras, produce cambios celulares que transforman el ectodermo en neuroectodermo y evoluciona formando el núcleo pulposo, ubicado en los discos invertebrales, en los discos de la columna. El tejido embrionario que rodea la notocorda, al mesodermo, va a dar origen más adelante a las vértebras de nuestro bebé. Miremos esta imagen y usted puede observar que el embrión arriba tiene 3 capitas. El ectodermo forma principalmente el sistema nervioso y la piel. El mesodermo va a dar origen a los músculos, al esqueleto, a los riñones, por ejemplo, al aparato reproductor. Y el endodermo va a dar origen, por ejemplo, a las glándulas endocrinas, a los pulmones, al sistema digestivo y al hígado. Recuerde que esto ocurre entre la segunda y tercera semana de gestación, es decir, la mamá aquí todavía ni siquiera sabe que está embarazada, ni siquiera ha tenido atraso. Por eso es que es importante que cuando una mamá se encuentre en periodo fértil, cuando una mujer se encuentre en periodo fértil, y tenga posibilidades de quedar embarazada o esté buscando un embarazo, debe consumir un suplemento que se llama ácido fólico, porque el ácido fólico ayuda a que este proceso se forme bien, se haga bien, y de esa manera nuestro bebé no tenga ningún problema en relación a la formación, sobre todo del sistema nervioso. Veamos acá. El neuroectodermo, que usted observa ahí, corresponde al tejido embrionario del sistema nervioso, que es lo que estábamos hablando recién, y es inducido por la notocorda, por ese fragmento rosado que ve usted ahí como un tubito. Al curvarse, se va formando el surco neural, y en la región cervical del embrión comienza a constituirse el tubo neural. Cuando se unen esos pliegues del surco, por otra parte, las células de las crestas neurales quedan fuera del tubo y migran. ¿Para qué? Para dar origen a las células nerviosas del sistema nervioso periférico. Es decir, cuando esto no se lleva a cabo de esta manera, es probable que haya problema en la formación del encéfalo del cerebro de nuestro bebé o del sistema nervioso periférico, que sería la columna y los nervios que inervan todos los músculos esqueléticos y no esqueléticos. Vemos acá, ¿cierto?, que esas vesículas primarias van a dar origen a los órganos que pertenecen a nuestro sistema nervioso, como por ejemplo el cerebro y partes del cerebro, los hemisferios, el cuerpo calloso que une esos hemisferios, el hipotálamo, el cerebelo que es encargado de coordinar los movimientos voluntarios,
El bulbo raquídeo, por ejemplo, que controla la respiración y los latidos cardíacos, etcétera, etcétera. Ahora, con fines descriptivos y para facilitar el estudio, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esta clasificación tiene que ver con distintas fases de su formación. A partir del tubo neural que estábamos viendo anteriormente, se desarrollan las vesículas encefálicas que van a formar el encéfalo y comienza además a formarse la médula espinal en la región del mismo tubo. Acuérdense que están conectadas. El encéfalo y la médula espinal son componentes del sistema nervioso central y los nervios y los ganglios son parte del sistema nervioso periférico. Miremos ahí entonces, tenemos una imagen donde podemos observar parte del sistema nervioso central, sobre todo cerebro, médula espinal, y el sistema nervioso periférico, todos los nervios que derivan de la médula espinal y que son los encargados de conducir la información del medio ambiente a mi cerebro. Pasamos al siguiente tema, componentes del tejido nervioso. Los componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico están formados por el tejido nervioso que se origina a partir de las células que ya habíamos hablado que provienen del neuroectodermo. En este tejido se relacionan íntimamente las células del sistema nervioso, que son dos, neuronas y glías. Vamos a hablar de las neuronas y de las glías para que quede la información. La neurona, este tipo celular, corresponde a la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Las neuronas derivan de las crestas neurales, acuérdese, del tejido del embrión. Su función es recibir y transmitir señales mediante impulsos nerviosos que se van a originar en ciertas partes de la neurona, sobre todo en el cono axónico. Luego vamos a ver una imagen que nos va a dejar más clara esa parte. Y se van a desplazar como una onda a lo largo del axón. ¿Para qué? Para que así la información se transmita de una neurona a otra, se integre esa información y en el caso de que se tenga que elaborar una respuesta a nivel encefálico, esa respuesta sea rápida. Recuerden que los seres humanos hemos evolucionado para que la actividad neuronal sea muy rápida, sea veloz y de esa manera podamos tomar decisiones rápidamente que aseguren sobre todo nuestra sobrevivencia. Miremos acá esta neurona. Nos vamos a dar cuenta de que tiene un núcleo, como cualquier célula, ya tiene un núcleo. Este núcleo se encuentra en una porción que se llama soma o cuerpo, ¿ya? Luego de eso viene un axón. Este axón está cubierto por estas vainas que se llaman vainas de mielina. ¿Qué o para qué sirven las vainas de mielina? Sirven para que se apure o el estímulo nervioso sea más rápido, porque de esa manera no tiene que pasar por todo el axón, sino que salta de nodo en nodo y de esta manera la información es más rápida. Y lo que tenemos acá ya son los terminales del axón. Por aquí o por acá en las dendritas es donde se unen las neuronas para poder comunicar los mensajes que puedan estar trayendo de otra parte del cuerpo, por ejemplo, y de esa manera se comuniquen rápidamente. Acá tenemos una imagen en donde vemos que cada destello de luz es un estímulo nervioso que está pasando a través de estos axones de las neuronas, ¿ya? Y se integran para producir una respuesta. Existen varios tipos de neuronas, 3 en este caso, que
se clasifican según su función. Tenemos las neuronas sensitivas o aferentes. Reciben y transportan el impulso originado de las células receptoras. Luego tenemos las neuronas motoras o eferentes. Ellas activan con impulsos nerviosos los tejidos que participan en las respuestas motoras, principalmente glándulas y músculos. Y finalmente tenemos las neuronas de asociación o interneuronas. Estas son propias del sistema nervioso central y además son las más numerosas. Conectan o integran la actividad de neuronas sensitivas y motoras. Otras clasificaciones de las neuronas pueden realizarse según diferentes criterios. Por ejemplo, según el número de prolongaciones que presenten. Tenemos en este caso las neuronas bipolares, que están formadas por un axón y una dendrita. Las neuronas unipolares o pseudo-unipolares, que presentan un solo axón, pero que se divide a poca distancia del soma, es decir, que hay poquita distancia entre el axón y el soma. Las multipolares, por ejemplo, que presentan muchas dendritas y un axón. Y las piramidales que, si usted tiene mucha imaginación, puede ver que, en este caso, sus prolongaciones forman una pirámide. Pasamos a ver ahora otros componentes del sistema nervioso que son las glías. ¿Ya? Son muy importantes estas células porque entregan el sostén mecánico y metabólico que necesitan las neuronas. Ayudan al funcionamiento de las neuronas. Hasta hace poco se pensaba que las glías se presentaban en una proporción muchísimo más numerosa que las neuronas, pero de hecho hoy se cree que hay un número parecido entre las neuronas y las glías. Existen tres tipos principales de glías y son las que vamos a ver nosotros. Los astrocitos permiten el paso de nutrientes y oxígeno hacia las neuronas e impide también el paso de sustancias tóxicas. Los oligodendrocitos permiten la unión y el sostén del tejido nervioso, ayudan al mantenimiento de la vaina de mielina. Esta vaina, acuérdese, que permitía que el impulso fuera más y más rápido y además aumenta la velocidad del impulso nervioso. Y las microglías eliminan las células dañadas, las neuronas dañadas y la mielina alterada, alguna mielina que probablemente no esté llevando a cabo su función. Y son fagocitadoras. Recuerden que fago en biología significa comer, por lo tanto las microglías se comen las células viejas o las células dañadas que no están realizando su función para que de esa manera el cerebro ahorre energía en mantenimiento. Recuerde que es muy fácil que se mueran las neuronas. Por eso es que el encéfalo hay que cuidarlo de golpes, la cabeza, o de estímulos como por ejemplo olfatear una sustancia que tenga un aroma muy fuerte, porque eso también puede matar neuronas. Acá tenemos esta imagen en donde vemos que las microglías actúan o se unen a la neurona. Tenemos neuronas, y si usted se fija tenemos un oligodendrocito, tenemos un astrocito, tenemos una microglía. Si usted se fija, actúan conjuntamente, se apoyan, se comunican, se sostienen, ya para que de esta manera el sistema nervioso pueda llevar a cabo sus funciones vitales. Tenemos acá imágenes reales al microscopio en donde podemos observar neuronas y glías. Ya si usted se fija, se encuentran comunicadas. ¿Por qué? Porque actúan conjuntamente para que el encéfalo, la médula espinal, pueda recibir los estímulos del cuerpo, ya sea externos o internos, y pueda elaborar una respuesta. Para esta clase
Vamos a entregar la siguiente actividad. Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades. A. Busca información sobre el sistema nervioso en diversas fuentes y localiza los distintos tipos de neurona. En tu cuaderno, describe la función que cumplen en el organismo. B. En un cuadro, ubica las distintas glías de acuerdo con el criterio de si se encuentran en los sistemas nervioso central o periférico. C. Compara las características de las células que revisten los axones en la periferia y en el tejido nervioso central. Investiga por qué el axón periférico necesita mayor diferenciación de sus cubiertas. Estas actividades deben estar realizadas en su cuaderno de biología, porque cuando nos reincorporemos van a ser revisadas. Que estén bien, nos vemos la próxima clase. Estimadas y estimados estudiantes, les damos la bienvenida a la unidad número 1, titulada Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, la cual contempla principalmente el contenido de narrativa. En la clase número 1, trabajaremos con los conceptos de ausencia e identidad como temas narrativos. El objetivo de nuestra clase será reconocer el tema de la unidad analizando un cortometraje chileno y reflexionando en torno a él. Para iniciar nuestra clase, haremos activación de conocimientos previos en torno a la reflexión de las siguientes preguntas. Número 1. ¿Con qué crees que se relaciona la unidad que trabajaremos? Número 2. ¿Qué sabemos de los textos narrativos? Número 3. ¿Cuál es la importancia de la literatura latinoamericana? Una vez que hayamos respondido a las preguntas de inicio, pasaremos a revisar el siguiente esquema del género narrativo que nos ayudará a recordar algunos conceptos clave y sus características principales. Para comenzar, recordemos que todo texto narrativo posee un carácter ficcional, es decir, es una historia imaginaria, que puede estar basada en hechos reales, y además son textos que están escritos en prosa. En ellos yo puedo utilizar cualquiera de estos tres modos o estilos narrativos, ya sea el estilo directo, el estilo indirecto o el estilo indirecto libre. Finalmente, los elementos que lo componen y que de cierta forma nos van a ayudar a organizar nuestras ideas son los acontecimientos, los personajes, los que a su vez se pueden clasificar en dos categorías, personajes principales y personajes secundarios, dependiendo de qué tan importantes son y qué tanta participación tienen dentro del relato. Por otro lado, tenemos el tiempo, que se refiere a cuándo ocurren los hechos. Después tenemos el ambiente narrativo, el cual se relaciona con los espacios físicos en donde ocurre la historia, además del contexto sociocultural e histórico en el que se ambienta, para finalmente encontrarnos con el narrador, quien es un ente ficticio encargado de contarnos o relatarnos esta historia. Él puede estar dentro o fuera del relato, dependiendo de si es un personaje o no de él, y dependiendo además de su participación en la historia, se puede clasificar en 4 categorías: narrador omnisciente, narrador de conocimiento parcial, narrador protagonista y narrador testigo. Ya que hemos recordado los conceptos clave del género narrativo, pasaremos ahora a definir algunos conceptos específicos para esta clase. El primero de ellos corresponde al concepto de migración, que responde a la siguiente definición: desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Es decir, se refiere al traslado ya sea de una o de varias personas por diferentes causas. En este caso, hablaremos de la migración como un proceso que se divide en 2 etapas. La primera de ellas, la emigración, responde a cuando este grupo o esta persona sale de un territorio, el que puede ser un país o una ciudad. Por lo general es su territorio de origen. Por otro lado, y en segundo lugar, tenemos la etapa de inmigración,
que corresponde a cuando este grupo de personas o este individuo entra o llega a un territorio nuevo. Por otro lado, tenemos el concepto de identidad, que según la RAE se define de la siguiente manera: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan y diferencian frente a los demás. En el caso de nosotros, como individuos, podemos hablar de todas aquellas características que nos hacen únicos, diferentes y auténticos. Cuando hablamos de una identidad colectiva, podemos hablar de un grupo de características que me identifican a mí y a un grupo de gente de igual manera. Por ejemplo, un equipo de fútbol. Finalmente tenemos el concepto de exilio, que se define como la separación de una persona de la tierra en que vive. Entenderemos además que el exilio siempre se genera de manera forzada, sea cual sea su motivo. Ahora que ya hemos recordado algunas nociones básicas del género narrativo y hemos definido algunos conceptos específicos para esta clase y para nuestra unidad de trabajo, presentaremos la actividad del día de hoy. En ella analizaremos un cortometraje chileno llamado Historia de un oso, que fue dirigido por Gabriel Osorio y producido por Patricio Escala en el año 2014. Es de origen chileno y lo más importante es que fue galardonado con el premio Oscar en el año 2016 como mejor corto animado. La idea es que observen a continuación atentos y en silencio y finalmente respondan las preguntas de la actividad al final de esta presentación. Para poder observar el video, puedes acceder desde YouTube al siguiente enlace que se encuentra al costado derecho de la pantalla. Una vez que hayan terminado de visualizar el cortometraje, pasaremos a desarrollar la actividad en el cuaderno. Deberemos responder las siguientes preguntas en torno al cortometraje Historia de un oso. Número 1. Explica el conflicto central de la historia observada. Número 2. Explica de qué manera se presentan los conceptos de ausencia y soledad en el cortometraje observado. Ejemplifica mencionando escenas del mismo. Número 3. Relaciona la historia del cortometraje con nuestro país. ¿Con qué hecho particular lo podríamos comparar? Argumenta. Número 4. Investiga sobre los hechos más importantes que han marcado la historia de Latinoamérica y menciona uno que se relacione con la historia del corto y de Chile. Número 5. Evalúa el cortometraje explicando qué piensas de la historia y la forma en que se narran los acontecimientos. Justifica tu respuesta. Una vez que hayas concluido de desarrollar tu actividad, podrás pasar a las preguntas de cierre que te servirán para entablar un diálogo con otra persona, reflexionando en torno a lo aprendido durante la clase de hoy. En esta ocasión, te proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que te sentirías en una situación de exilio? ¿Conoces a alguien migrante? ¿Qué piensas de la migración? ¿Conoces a alguien que haya sido exiliado? Con esto, damos cierre a la clase número 1.